Uno de los raperos más influyentes de su generación, con más de 20 años de carrera, ha dejado una huella imborrable en el rap. Su estilo único, su flow y sus habilidades como MC lo han convertido en uno de los raperos más destacados en la historia del género. Desde sus inicios en la industria del rap a los 9 años de edad, hasta su consagración como uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Su vida ha estado llena de altibajos, luchas y éxitos impresionantes. En este video exploraremos la fascinante historia de Lil Wayne, desde sus humildes comienzos hasta su legado en la cultura hip hop. Dwayne Michael Carter Jr. nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 27 de septiembre de 1982. Su madre Jessida Carter tenía solo 19 años cuando dio a luz, y su padre Dwayne Michael Turner lo abandonó cuando tenía solo 2 años. Con su padre ausente, Dwayne creció en Holly Grove, un barrio pobre y peligroso de Nueva Orleans. Su madre trabajaba como cocinera, pero a menudo estaba ausente debido a su trabajo. Poco después, su madre conoció a Reginald Rabbit McDonald, quien finalmente se convirtió en su padrastro. Años más tarde, su padrastro mudó a la familia de Holly Grove, azotada por la pobreza, a East New Orleans. Dwayne eliminaría la letra D de su nombre, ya que prefería ser llamado Wayne a tener el nombre del hombre que lo abandonó. Consideraba a su padrastro como su verdadero padre. Dwayne era un estudiante sobresaliente, pero nunca sintió que su verdadera inteligencia se expresara a través de ningún tipo de boleta de calificaciones. Descubrió que la música era la mejor manera de expresarse. Desde muy joven mostró interés por la música, específicamente el rap. A los 8 años comenzó a rapear, a escribir sus propias letras y a grabar demos en una grabadora de cassette. Posteriormente comenzó a rapear en fiestas de barrio y en una de sus presentaciones llamó la atención de Lil Slim, un rapero de Cash Money Records. Fue Lil Slim quien presentó al niño de 9 años con los magnates de Cash Money Records, Brian Baby Williams y Ronald Slim Williams. Si bien quedaron impresionados por el talento de Wayne, no lo firmaron para su sello, pero le dejaron sus tarjetas de presentación. Esto no fue suficiente para el ambicioso Wayne, quien continuó llamándolos hasta que finalmente a los 11 años tuvo la oportunidad de inscribirse en Cash Money, siendo el rapero más joven del sello. Desde entonces formó un vínculo con Birdman, quien veía a Wayne como un hijo. El sueño del pequeño Wayne se estaba haciendo realidad, pero su madre le pondría un alto, prohibiéndole rapear. Esto provocó una furia en él, que lo llevó a intentar quitarse la vida, con un arma de su madre. Wayne se apuntó al pecho y se disparó. Afortunadamente la bala no tocó ningún órgano vital. Y fue el policía fuera de servicio Robert Hubler quien salvaría la vida de Wayne, al llevarlo rápidamente al hospital. Un año después de recuperarse, el productor interno de Cash Money, Manny Fresh, lo asoció con otro joven rapero llamado Lil Ducky o BG, de 14 años, y formaron el dúo BG's. Para ese entonces Wayne se hacía llamar Baby D. El dúo grabó y lanzó un álbum llamado True Story. En ese entonces Wayne estaba asistiendo a la escuela secundaria, pero la abandonaría a los 14 años para concentrarse en su carrera como rapero. Para 1997 Wayne cambió su nombre de Baby D a Lil Wayne, y junto con su compañero Lil Ducky se unieron a Juvenile y Torque para formar el grupo Hot Boys. Ese mismo año el grupo lanzaría su álbum debut Getting How You Live. El álbum fue un éxito en las listas de Billboard, llegando al puesto número 37 en la lista Top R&B Hip Hop Albums y vendiendo 400,000 copias. En 1999 Hot Boy lanzaría su segundo álbum, Guerrilla Warfare, que fue aún más exitoso que su primer álbum. El álbum debutó en el número 1 de la lista Top R&B Hip Hop Album de Billboard y también alcanzó el puesto número 5 en la lista Billboard 200, vendiendo 142,000 copias en su primera semana, y después fue certificado platino por venta de 1 millón de copias. Ambos álbumes le valieron al grupo una leve fama en todo el sur y el medio oeste de Estados Unidos, ayudando así a establecer a Cash Money Records como uno de los sellos discográficos a tomar en cuenta en el hip hop. Lil Wayne también apareció en el exitoso sencillo de Juvenile Back That Thing Up. Con tan solo 16 años, Lil Wayne estaba en el camino correcto para convertirse en una estrella de rap. Y al parecer le gustaba hacer todo prematuramente, porque a esa edad se convirtió en padre.
En noviembre de 1999, Lil Wayne se aventuró como solista y lanzó su primer álbum en solitario, The Block Is Hot, cuando tenía solo 17 años. Este álbum fue un éxito comercial, debutando en el número 3 en la lista de álbumes de Billboard 200 y vendiendo más de 1 millón de copias en Estados Unidos. El sencillo principal del álbum, también titulado The Block Is Hot, alcanzó el número 24 en la lista de sencillos de Billboard Hot 100. El éxito de The Block Is Hot ayudó a establecer a Lil Wayne como un rapero emergente y le valió una nominación para el premio Source 2000 como mejor artista nuevo. El segundo álbum de Lil Wayne, Lights Out, fue lanzado en 2000. Aunque no tuvo tanto éxito comercial como su álbum debut, fue certificado oro por 500,000 copias vendidas. En él, Lil Wayne seguía mostrando su gran habilidad para rimar y rapear. Durante este periodo, Lil Wayne se presentó en varios eventos importantes y fue invitado a colaborar con otros artistas. Su estilo lírico y su carisma en el escenario lo hizo ser uno de los artistas más buscados. Participó en el Cash Money Rough Rider Tour en 2000 y apareció en la canción Number One Stunner del dúo Big Timers. El tercer álbum de Lil Wayne, 500 Degrees, fue lanzado en julio de 2002. Si bien fue certificado oro como su predecesor, tampoco logró igualar el éxito de su debut. Aunque no tuvo tanto éxito comercial, recibió críticas en su mayoría positivas y ayudó a establecer a Lil Wayne como un rapero en solitario. Fue en 2003 que Lil Wayne empezaría con los lanzamientos de sus diversas series de mixtapes. Después de los lanzamientos de su segundo y tercer álbum, que tuvieron un bajo rendimiento comercial, Lil Wayne enfocó su carrera como artista independiente y comenzó a trabajar en diferentes series de mixtapes. Estas series incrementaron su popularidad rápidamente gracias a sus letras crudas, así como por la habilidad de Lil Wayne para improvisar. Su éxito permitió a Lil Wayne construir una base de seguidores leales y estableció su reputación como uno de los raperos más talentosos e innovadores de la escena del hip hop. Ese mismo año, Hot Boy lanzaría su tercer y último álbum. El álbum se grabó originalmente entre 1998 y 2000, pero no se lanzó hasta 3 años después debido a que Juvenile, BG y Thor abandonaron Cash Money Records, así que en el momento de su lanzamiento, el grupo ya no existía. Para 2004, Lil Wayne lanzaría The Carter, su cuarto álbum, que se convertiría en uno de los álbumes más importantes y exitosos de su carrera. Sería el primer álbum de la serie The Carter, que se convertiría en una de las sagas más icónicas en la historia del hip hop. El álbum debutó en el número 5 en el Billboard 200, vendiendo 116,000 copias en su primera semana, finalmente logrando vender 878,000 copias. Recibió elogios de la crítica por su producción y las habilidades líricas de Lil Wayne. The Carter incluía los sencillos Go DJ, que fue su primer gran éxito, y Earthquake. El álbum ayudó a establecer a Lil Wayne como uno de los raperos más talentosos e innovadores de su generación. Su estilo lírico distintivo le valió una base de seguidores leales en todo el mundo. Después del lanzamiento de The Carter, Lil Wayne apareció en el exitoso sencillo Soldier de Destiny's Child con T.I. En 2005 fue lanzado The Carter 2, la continuación del álbum de Carter. Fue considerado un gran paso adelante en la carrera de Lil Wayne y le ayudó a consolidar su posición como uno de los artistas más influyentes en el mundo del rap. El álbum debutó en el número 2 en la lista Billboard 200 y vendió más de 238,000 copias en su primera semana, llegando a superar el millón los siguientes años. La canción Fireman fue uno de los sencillos más populares del álbum. Otras canciones notables del álbum incluyen Shooter y Hustler Music. Ese año Lil Wayne fue nombrado presidente de Cash Money Records y ese mismo año fundó Young Money Entertainment como un sello de Cash Money. Al año siguiente, Lil Wayne junto a Birdman lanzarían el álbum colaborativo Like Father Like Son, que fue bien recibido por la crítica y los fanáticos por su estilo de producción melódico y por la química entre Lil Wayne y Birdman.
Además, el álbum marcó el comienzo de una colaboración continua entre los dos artistas. El álbum debutó en el número 3 del Billboard 200 y vendió 176.000 copias en su primera semana. Posteriormente fue certificado oro por 500.000 copias vendidas. El sencillo principal del álbum, Stunting Like My Daddy, fue un gran éxito. Durante 2007, en lugar de un álbum en solitario de seguimiento, Lil Wayne comenzó a llegar a más audiencia a través de una gran cantidad de mixtapes y apariciones especiales en una variedad de sencillos de otros artistas. De sus muchos mixtapes, Dedication 2 y The Drought 3 recibieron la mayor exposición mediática y elogios de la crítica. Entre las colaboraciones en las que apareció Lil Wayne estaban Gimme That de Chris Brown, Make It Rain de Fat Joe, We Taking Over de DJ Khaled y Sweetest Girl $Bill de Wyclef Jean. Young Carter, harder than the motherboards. I ain't even frontin', baby. I can take. Yeah, I'm in this terror. Got a head full of stacks, better grab it. I am the beast. Feed me rappers or feed me beats. I'm untamed. I need. Used to be the sweetest girl ever. Now she like sour amaretto. Después de 2 años como presidente de Cash Money y Young Money, Lil Wayne renunció para concentrarse en su carrera y principalmente en su próximo álbum. 2008 resultaría ser un excelente año para Lil Wayne. Ese año lanzó su sexto álbum The Carter 3. El álbum debutó en el número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo más de 1 millón de copias en su primera semana. A finales de 2008, The Carter 3 había vendido aproximadamente 2,88 millones de copias y fue nombrado el álbum de rap más vendido del año en los Estados Unidos por Billboard. El álbum recibió múltiples certificaciones de platino y fue nominado para 8 premios Grammy, ganando 4 de ellos, entre ellos Mejor Álbum de Rap. The Carter 3 incluyó algunos de los mayores éxitos de Lil Wayne, como Lollipop, Amelie y Got Money. Millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Niger. Closer to the club, she got the way I did it bout. I see a boyfriend. Desde entonces se considera ampliamente como uno de los mejores álbumes de rap de todos los tiempos. Con este álbum, Lil Wayne se estableció como uno de los raperos más importantes y exitosos de la década. Ese año también colaboró con T-Pain en el sencillo Can't Believe It. Los años 2008 y 2009 fueron un periodo turbulento para Lil Wayne. Fue detenido en un control de tráfico y se le encontró en posesión de un arma cargada, lo que lo llevó a declararse culpable de un delito grave de posesión de armas. También fue detenido numerosas veces por posesión de marihuana y otras sustancias. Mientras estaba en libertad bajo fianza esperando su sentencia, Lil Wayne lanzó varios mixtapes y colaboraciones con otros artistas. Pero también enfrentó otros problemas legales, incluyendo demandas por infracción de derechos de autor. Entre las colaboraciones lanzadas durante este periodo estaban la exitosa Forever de Drake junto a Kanye West y Eminem. También está I Can Transform Ya de Chris Brown junto a Sweet Beats. Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jordans. I want this shit forever. Go, hey, little mama, I can transform ya. No, I can't dance, but Para febrero de 2010, Lil Wayne lanzó su séptimo álbum titulado Rebirth, y a diferencia de sus anteriores álbumes, este álbum estaba más orientado al rock y marcó un cambio significativo en el sonido de Lil Wayne. A pesar de la emoción generada por el cambio de estilo de Lil Wayne, Rebirth recibió críticas mixtas. Algunos críticos elogiaron la valentía de Lil Wayne al experimentar con un sonido nuevo y diferente, mientras que otros criticaron la falta de coherencia en el álbum y su falta de calidad. Comercialmente no tuvo tanto éxito como los álbumes anteriores. Debutó en el número 2 en el Billboard 200, vendiendo 176.000 copias en su primera semana, pero luego cayó rápidamente en las listas. Aunque no fue un éxito de venta, Rebirth demostró la versatilidad y capacidad de Lil Wayne para experimentar con diferentes géneros musicales. El álbum contenía los sencillos Prom Queen, On Fire, Drop the Word y Knockout. I got ice in my veins, blood in my eyes, hate in my heart. Hey, Bobby, are you into black men? En marzo de 2010, finalmente Lil Wayne fue sentenciado a 1 año de prisión en la cárcel de Rikers Island en Nueva York. Durante su tiempo en prisión lanzó su octavo álbum, I Am Not a Human Being, que debutó en el número 2 en la lista Billboard 200 y fue certificado platino.
El álbum fue bien recibido por los críticos y consideraron que el álbum era una mejora con respecto a su álbum anterior. El sencillo principal del álbum, Right Above, fue un éxito comercial y alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100. También durante su tiempo en la cárcel, Eminem lanzó Recovery, donde la canción No Love era una colaboración con Lil Wayne. Lil Wayne fue liberado de la cárcel en noviembre de 2010, después de cumplir 8 meses de su condena de 1 año. Tras su liberación, reanudó las sesiones de grabación de su noveno álbum, que sería la cuarta entrega de su serie de Carter. Finalmente, el álbum fue lanzado en 2011 y fue uno de los álbumes más esperados del año. El álbum debutó en el número 1 en la lista de Billboard 200, vendiendo 964,000 copias en su primera semana, lo que lo convirtió en el álbum con las mayores ventas de la primera semana en 2011. En general, The Carter 4 fue otro éxito comercial y crítico para Lil Wayne, consolidando aún más su lugar como uno de los artistas más destacados en el hip hop. El álbum contenía los exitosos sencillos Sick Fuck, 7 Foot, John, How to Love, Chi Will, y él incluido en la versión de Lux Mirror. Excuse my charisma, vodka with a spritzer, swagger down pat. Call my fofo bulldog, my motherfucking pet. I pointed at you and tell it more. You had a lot of crooks try to steal your heart. Never really had luck, couldn't. I already know that life is deep, but I still dig her. Niggas is jealous. With everything happening today, you don't know whether you're coming or going. Ese año junto a Busta Rhymes apareció en la exitosa canción Look at Me Now de Chris Brown. En 2012, Lil Wayne realizó una gira de conciertos durante el año. Sin embargo, en uno de sus viajes en jet privado sufrió una serie de convulsiones y fue hospitalizado en Los Ángeles. Luego de su liberación del hospital, reveló que era epiléptico y que había sufrido convulsiones en el pasado, pero que nunca se habían vuelto tan graves como en esta ocasión. Este no sería el último ataque de epilepsia, ya que en los años posteriores seguiría teniéndolos, provocando preocupación en sus fanáticos. Después de 1 año sin lanzar álbum, Weezy regresó en 2013 con la segunda entrega de I Am Not a Human Being. Este álbum muestra una evolución en el estilo de Lil Wayne, con un enfoque más en la producción y un sonido más experimental. El álbum también incluye letras más crudas que reflejan el estilo de vida y las experiencias de Lil Wayne en ese momento de su carrera. En términos de rendimiento, el álbum debutó en el número 12 en el Billboard 200 y vendió más de 200,000 copias en su primera semana. A pesar de haber recibido críticas mixtas, el álbum fue bien recibido por sus fanáticos y se considera un éxito comercial. Para 2014, Lil Wayne anunció el lanzamiento de The Carter 5, pero el álbum se fue retrasando hasta el punto de no ser lanzado por problemas de Lil Wayne con Birdman. En su lugar, Lil Wayne lanzó Free Weezy Album en 2015, que fue lanzado solo en plataformas digitales. Un álbum de rap experimental que presenta una variedad de estilos y géneros. La mayoría de las canciones presentan una producción más introspectiva que los trabajos anteriores de Lil Wayne. La temática lírica del álbum gira en torno a la vida personal de Lil Wayne y sus luchas, así como en sus problemas legales. Aunque no tuvo el mismo éxito comercial que algunos de los trabajos anteriores de Lil Wayne, fue considerado por muchos como un regreso creativo después de un periodo de controversia con Cash Money. Los siguientes años, Lil Wayne continuó lanzando mixtape y colaborando con otros artistas en exitosas canciones como Sucker for Pain, I Am the One y No Problem, con la que ganó su 5º Grammy. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm looking for the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet. I got problems bigger than these boys. Yeah, my deposits they be. Finalmente, después de 4 años de retrasos, Lil Wayne lanzó The Carter 5 en septiembre de 2018. El álbum recibió críticas positivas que elogiaban la habilidad de Lil Wayne como rapero y su capacidad para contar historias. Fue un testimonio del impacto duradero de Lil Wayne en el mundo del hip hop y su capacidad para adaptarse y evolucionar en el tiempo. El álbum debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, vendiendo 480,000 copias en su primera semana y para noviembre de 2018 ya había vendido 1 millón. Contenía las canciones Oh Brother, Don't Cry y Mona Lisa. Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though.
but I'm hungry, so hungry. Need my family tree next to a money tree with a bunch of... I see niggas in this bitch starting popping bottles, getting drunk. En 2020 Lil Wayne lanzaría Funeral, lo que es hasta la fecha su último álbum. Muchos elogiaron a Lil Wayne por mantenerse fresco y relevante en un género en constante evolución. Las canciones muestran la versatilidad de Lil Wayne como rapero, con ritmos pesados y oscuros, letras profundas y reflexivas y un toque de humor y autoconciencia en sus letras. Actualmente Lil Wayne se encuentra trabajando en lo que será la sexta entrega de su serie de Carter, así lo confirmó en un video en 2022. Carter 6 is on the way. Después de repasar la carrera de Lil Wayne desde sus inicios hasta la actualidad, es innegable el impacto que ha tenido en la cultura hip hop. Su habilidad para crear rimas ingeniosas y su estilo distintivo han influenciado a toda una generación de artistas que han surgido en el género desde que comenzó su carrera. Lil Wayne ha establecido nuevos estándares en cuanto a líricas y ha sido una fuerza impulsora en la evolución del género a lo largo de los años. Muchos raperos actuales citan a Lil Wayne como una de sus principales influencias en su carrera. Entre los artistas que han sido influenciados por Lil Wayne se encuentran Kendrick Lamar, Drake, Travis Scott, Chance the Rapper, Lil Baby, Future, Tyler the Creator, entre muchos otros. Además, Lil Wayne ha sido uno de los primeros artistas en hacer uso de los mixtapes como forma de lanzamiento de su música, lo que ha influido en muchos raperos actuales que utilizan esta técnica como forma de promocionar su música antes de lanzar un álbum completo.